Ya lo veo que la presentación dice live. Ya estamos entonces, está Ya finalizando, estamos estoy conectadas. viendo. Hola a todos los que estén conectados, muy buenos días por este lado del planeta, muy buenas tardes probablemente por otros lados. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Estoy hoy día con una persona que nos va a dar una charla maravillosa sobre familias internacionales, interculturales. Ella es Margarita Lourido, ella es psicóloga para el éxito profesional de profesionales internacionales. Ella es PhD en psicología, también es coach y es la fundadora de Switch Intercultural. Así que no quiero robarle más tiempo a ella, quiero que ella misma se presente, que ella misma empiece con este tema tan interesante. Así que Margarita, por favor, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lo primero que quiero preguntarles a ustedes es, ¿cuántos de ustedes han vivido fuera de su país de origen? Y piensen no solo en esto, sino que piensen igual en cuántos de ustedes se han movido de una provincia o de una ciudad a otra y cómo fue ese proceso. Me quiero presentar, yo soy Margarita Lourido, doctora en psicología, coach and trainer, fundadora de Switch Intercultural, y desde hace más de 20 años trabajo, he vivido, he estudiado y he trabajado fuera de mi país de origen, Colombia. Y una de las cosas que he visto durante este tiempo es que las personas que salen de su país y salen a otro país a seguir con una carrera, a crear una nueva vida, son personas que hacen un gran esfuerzo, que son trabajadores incansables y también son personas muy comprometidas con su crecimiento. Y por esta razón trabajo con ellos. He visto lo difícil que esto puede ser, empezar desde cero una vez que uno esté en otro lugar de residencia, ya sea una provincia o ya sea un país. Entonces, hoy lo que les quiero traer a ustedes es un poco esa experiencia. Sé que ustedes trabajan con familias y sé que ustedes algunos son coaches y algunos están estudiando para formarse como coaches. Y me parece fundamental que puedan ver las dificultades que estas familias pueden tener. Esto es un poco lo que les acabo de decir, esta es quién soy yo. Y una de las cuestiones es que realmente admiro a las personas que toman esta decisión, porque es una decisión que requiere esfuerzo y que requiere poder enfrentar muchísimos cambios. Entonces vamos a ver un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy. Precisamente, y primero que todo también les voy a decir, los tengo en cámara acá y tengo la presentación acá, entonces van a ver que voy a estar viendo a ambos lados, entonces ya saben qué es lo que está pasando. ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy? Primero que todo, vamos a hablar de las cosas que no se hablan cuando uno sale del país o cuando uno se mueve a otro lugar. Porque una de las cosas que yo he descubierto en este tiempo de estar fuera del país y trabajando con tantas personas es que hay un tabú. No se dice cuando uno se siente mal estando fuera del país, toda la familia va a pensar, pero ¿de qué te quejas? Si estás haciendo tus sueños, si estás por fuera, si hiciste lo que realmente querías hacer, ¿de qué te quejas? Cuando estás bien no tienes el derecho a quejarte. Entonces vamos a hablar un poco de esas situaciones difíciles que se tienen cuando uno está por fuera y que la mayoría de personas no habla. Vamos a hablar de los cambios que se pueden enfrentar ustedes al estar por fuera del país y también vamos a hablar del proceso de adaptación, de las fases que hay en ese proceso de adaptación y finalmente vamos a ver qué problemas se pueden encontrar en cada rol de esos miembros de familia y cómo el coaching puede ayudar
a estos miembros de familia. Lo que voy a necesitar de ustedes, y es un poco difícil ya que estamos tan lejos y que no los puedo ver, es una pena que no los pueda ver a ustedes, pero Tessy me va a ayudar leyéndolos a ustedes. Y lo primero que les voy a pedir es su participación. Por favor, ustedes en este momento, estamos de aquí detrás de una pantalla, pueden participar chateando, haciendo preguntas. También les voy a preguntar yo a ustedes qué opinan, y en ese momento es el momento para responder. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, es simplemente lo que ustedes quieran compartir. Y por otro lado, confíen en eso que ustedes saben, porque así ustedes no hayan salido al exterior, han hecho algún cambio, han hecho un movimiento y el proceso es el mismo. Entonces, sobre todo, confíen mucho en el conocimiento que ustedes ya tienen. Otra cosa, tener energía alta para poder recibir, aprender y para poder compartir. Y sobre todo, disfruten este momento. Métanse en este tema, véanlo como lo verían, piensen si tienen familiares que ustedes tienen que están fuera del país, piensen como ellos, imagínense la situación para que puedan obtener el máximo de este tiempo que vamos a compartir ahora. Vamos a hablar entonces, empezar con los desafíos de la vida en el exterior. Y lo primero de lo que vamos a hablar acerca de los cambios, porque cuando uno va al exterior, experimenta muchos cambios y hay más cambios de los que uno se imagina. Hay cambios que uno puede ver, hay cambios que uno puede sentir. Por ejemplo, uno puede fácilmente pensar en el clima, fácilmente pensar en el idioma. Sin embargo, hay cambios también que se están dando de forma interna y hay cambios fisiológicos que también se están dando. Para poder explicar estos cambios, yo creé este modelo para ver todos los factores que pueden afectar una persona que vive en el exterior. Entonces, vamos a ver como cambios difíciles, cambios visibles, vamos a ver desafíos diarios, y esos desafíos pueden ser el idioma, puede ser aprender nuevas habilidades en sistemas. Entonces estás aprendiendo diferentes sistemas todo el tiempo. El sistema laboral es diferente, el sistema académico es diferente, el sistema de transporte es diferente. Todo el tiempo estás aprendiendo nuevos sistemas y esos son los cambios que podemos ver, los desafíos que se pueden ver a diario. Hay otra cosa que muchas personas no nos dicen, y es que no solo estás aprendiendo, sino que al mismo tiempo estás desaprendiendo, porque todas aquellas cosas que las hacías de forma automática, ahora tienes que parar un poco, pensar en ello y desaprender ciertos comportamientos, desaprender el uso del idioma en cierta forma. Y esto requiere un gran esfuerzo. Vamos a ver en este modelo, en la parte de abajo, hablamos de dinámicas, todavía en los cambios visibles, hablamos de dinámicas laborales y dinámicas académicas. Y aquí empezamos a hablar de la adaptación a las culturas institucionales. Entonces, nosotros podemos ser estudiantes en nuestro país de origen, pero ser estudiante en otro país puede ser totalmente diferente. También es importante ver que los criterios de éxito cambian. Y he tenido clientes que dicen, por ejemplo, yo lo sé todo acerca de este campo o de esta materia, pero en el momento que voy a escribir un reporte en otro país, en otro idioma, en ese momento no sé cuáles son los criterios de éxito de ese reporte. Entonces, así tengas toda la experiencia, tengas todo el conocimiento, es importante empezar a decodificar y empezar a ver cuáles son los criterios de éxito en ese país.
También vemos que hay cambios en el estándar de las instituciones. Entonces aquí tengo tener demandas de alto desempeño. Hay cambio en esos estándares. Y al otro lado, cuando vamos a ver cambios que no son visibles, vamos a ver a las fases de adaptación cultural, que en un momento lo vamos a ver. Y entonces está la prepartida, turista, cuando vemos todo como un turista, el choque, la adaptación y el choque de regreso a casa. También en estos cambios que son invisibles, tenemos una parte de adaptación sociocultural. Entonces, poco a poco vemos cómo se hacen cambios a nivel de alimentación, vemos cómo se hacen cambios a nivel de rutinas diarias a la hora que te despiertas, cómo te manejas dentro de esa sociedad y qué cambios tienes que hacer para funcionar dentro de esa sociedad. Es toda la parte de adaptación sociocultural. Pero no solo eso, tenemos una adaptación psicológica y también van a haber a cierta vulnerabilidad a ciertos movimientos. Por ejemplo, hay un miedo a la discriminación, al rechazo. También vamos a ver cómo se extraña poder estar en casa. También vemos cómo puede haber momentos de baja autoestima, ya que todas esas referencias que tenemos, todo aquello que de alguna forma nos decías, tú eres un buen trabajador, o tú eres un buen estudiante, o tú tienes esta red de apoyo y esta red de apoyo te considera que tienes estas cualidades, todas estas referencias desaparecen y puede llegarse a tener ese momento que dudas de tus propias capacidades. Y a nivel fisiológico, aquí tenemos en el centro el cuerpo, porque a nivel fisiológico también el ambiente y la alimentación cambia. Y eso va a representar que haya cambios. Y no solo eso, por ejemplo, si estamos hablando de personas que vienen de Latinoamérica aquí, por ejemplo, a Holanda, vas a ver que en Holanda hay mucho menos sol y puedes empezar a tener problemas con vitamina D y te puedes llegar a enfermar. Entonces también hay que prestar atención a todos estos cambios fisiológicos y por ejemplo, acá se puede empezar a tomar suplementos para evitar enfermarse y también en el momento que tienes algún tipo de déficit, la parte emocional también se va a venir abajo. Entonces hablemos de qué es el choque cultural, ya que vamos a empezar a hablar de las fases de adaptación. Antes de empezar con esto, quisiera preguntarles a ustedes y a Tessy, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Hola Margarita, gracias. Hasta Hola. ahora está súper, súper buena la exposición, súper interesante. Tenemos varios comentarios, le está gustando mucho a la gente. No tenemos ninguna consulta aún. En cuanto haya, igual yo te las estaré leyendo. Muchas gracias. Perfecto. También les pido si yo utilizo alguna palabra que ustedes no entiendan en español, porque el español puede ser diferente, también me lo dicen. Bueno, entonces vamos a la parte de choque cultural. Hay una cuestión aquí. El choque cultural, precisamente les estaba diciendo a ustedes, y esto es muy interesante, y esto lo van las personas que se han movido de ciudad, las personas que han salido del país, lo van a experimentar, y es que cuando uno está por fuera de su país, también se da cuenta y empieza a reconocer cosas de la cultura propia y empieza a reconocer cosas de quién soy yo que no se podían ver cuando estabas dentro de tu propio país. Entonces, cuando hablamos de choque cultural, es precisamente ese proceso de ajuste, de ver, de ir, de todo lo que es familiar para ti, de esa zona de confort, de lo bien que te puedes manejar en un sistema,
de todas estas cosas que haces de forma automática y que ni siquiera puedes imaginarte. Vas a un lugar donde todo es desconocido y entonces te das cuenta que tienes que empezar un poco desde cero. Y cuando te digo empezar un poco desde cero es que puedes ir al supermercado y ni siquiera saber qué tipo de leche comprar porque no tienes ni idea de qué estás viendo. O vas a coger el transporte público y no sabes cómo utilizarlo. Es de todo lo que pasar de todo lo que es familiar a sistemas totalmente desconocidos. Lo que pasa aquí es que muchas personas consideran que tener un choque cultural es signo de debilidad y realmente no es un signo de debilidad, sino que estás luchando, estás contra la resistencia, estás luchando para poder aprender esos nuevos sistemas, para poder desaprender los sistemas que ya tenías tan bien integrados. Y una cosa muy interesante acá es que muchas personas consideran que el choque cultural se da una vez cuando llegas a un país y es al comienzo de estar en un país. Sí. Y Tessa me dice que tiene una pregunta, por favor. Sí, Margarita, ahora sí están haciendo algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podemos trabajar ese cambio del padre que se va a trabajar a otro país y sacamos de la escuela a los niños? ¿Qué nos recomiendan ahí? Entonces, padre que se va a trabajar, ¿solo Ujú. se va el padre a trabajar? Entiendo que es que se va Toda toda la la familia se familia, mueve. porque dice que los tienen que sacar a los niños de la Entonces escuela, toda ¿no? la familia se mueve. Ujú. Perfecto. Y tengo otra pregunta, no sé si prefieres responder una y luego otra, o te hago las dos de una vez. Esta pregunta, la primera pregunta la vamos a resolver al final porque vamos a hablar de las situaciones de la familia. Dime la segunda. Perfecto. Dice, ¿cómo saber qué debo hacer como el primer paso si cambia el papá de trabajo al exterior? O sea, acá sí es que el papá se va, pero la Se va. familia se queda. Ujú. Ujú. Sí, perfecto. Muy bien. Eso es lo que tenemos por ahora. Gracias. Perfecto. Las dejo anotadas porque vamos a ver un poco, vamos a ver casos para poder discutir este tipo de situaciones. Em, Entonces, estamos hablando que el choque cultural no solo se da al inicio de que estás en un país, sino que también se da cuando empiezas un nuevo crecimiento desde en ese país. Entonces, si estamos hablando que hay un choque porque no conoces los sistemas, cuando llegas al país no conoces los sistemas y luego los vas a ir conociendo. Si llegaste como trabajador o como estudiante, esos eran unos sistemas. En el momento que te casas, tienes una familia, tienes hijos, vas a empezar a conocer otros sistemas nuevos para ti, que es, por ejemplo, el colegio o es, por ejemplo, todo lo relacionado con una familia que no tenías antes. Entonces también se puede dar un choque cultural en ese momento, porque en ese momento vas a entrar a nuevos sistemas que no habías entrado antes. Entonces no podemos hablar de un choque cultural al principio, solo al principio de llegada a un país, sino que se van a dar choques culturales en diferentes etapas en esa estadía en ese país. Vamos a ver las etapas de adaptación cultural y vamos a ver la primera etapa. Y esto va a responder un poco a esas preguntas de qué pasa cuando alguien se mueve al exterior. La primera fase es la fase de prepartida. Y esto significa que antes de salir del país, y las personas que lo han experimentado, hay mucha organización. Y puede ser que es un plan de 1 o 2 años. Y luego cuando ya se está acercando esa partida, hay mucho estrés, hay muchas cosas por hacer y entonces hay sentimientos un poco conflictivos entre el estrés y la emoción de salir.
Y también aquí tiene mucho que ver la situación por la cual vas a salir. Entonces tenemos la emoción y al mismo tiempo una actividad intensa y tenemos un estrés. Lo mejor de esta etapa es precisamente enfocarse en la visión y en las metas de tu salida al exterior. Cuando me están diciendo hay un papá que sale al exterior, es necesario precisamente trabajar cuál es esa razón para salir al exterior. Porque precisamente ese por qué es el que te va a ayudar en los momentos difíciles. Que momentos difíciles van a haber. Y si no está claro por qué me fui, si no está alineado esa meta con lo que realmente quiero para mí, para mi familia, ese proceso de salir va a ser mucho más difícil. Tenemos, ok. Tenemos una siguiente etapa y es la etapa cuando la persona llega a ese país, a ese nuevo país de residencia y lo que se da es una sensación de estar de turista, de estar de vacaciones. Cuando se llega a ese país de residencia y aún se está explorando, aún estás viendo cómo funcionan las cosas, pero no se te exige un desempeño inmediato, no se te exige que hables un idioma extranjero en ese momento para poder desempeñarte en algún trabajo, entonces empiezas a ver todo como si fuera un turista. No te toca, vas por aquí, vas por allá, hay emoción, hay energía, mira qué lindo esto, mira qué lindo aquello. No se sienten los problemas y estás en una fase muy positiva, con mucha curiosidad. En esta fase de turista es muy importante conocer, empezar a hacer como ese vínculo con ese nuevo país de residencia y empezar a conocer realmente qué es lo que me gusta de este país. Y sobre todo, cuando uno viene desde afuera, es como cuando te dicen, mira fuera de la caja, ¿no? Be out of the box, que tienes que mirar como las cosas de una forma diferente. Tú vienes de afuera de la caja y ves oportunidades, ves cosas por hacer y ese es un momento que hay que aprovechar. Hay que aprovechar para poder realmente disfrutar lo que tiene ese país para ofrecerte, crear ese vínculo y poder ver esas oportunidades. En el momento que ya te toca empezar, ese es el momento que de pronto si hay personas que van a otro país por estudio, es el momento en que ya empiezan las clases, los exámenes, ya se tiene que empezar a dar un rendimiento a nivel de trabajo, también cuando ya te piden que des un rendimiento laboral, cuando ya pasó esa primera etapa de que te consideramos porque eres nuevo, pero ahora sí ya tienes que empezar a dar resultados, se puede dar la etapa del choque cultural. Y en esta etapa hay enojo, hay tristeza, como decía inicialmente, hay inseguridad porque todos tus referentes que te decían, eres un buen trabajador, eres un buen estudiante, todos esos referentes han desaparecido de alguna forma. Te puedes sentir solitario porque te puedes sentir solo. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia que se quedó en el país de origen no puede entender esta situación que estamos pasando. Y lo que les decía al comienzo, hay mucho tabú a este respecto. Si estás allá, deberías estar bien y no que nosotros que de pronto nos hemos quedado y no hemos tenido esa oportunidad. Entonces hay mucho tabú al respecto y sobre todo hay mucha frustración porque son tantas las cosas que estás aprendiendo al mismo tiempo, se siente un cansancio enorme. Se siente un cansancio enorme. Muchas veces también se siente mucha confusión. Entonces es una etapa
esta es la etapa donde las personas deciden devolverse a su país de origen. Y esta etapa puede durar, cuánto dura esta etapa depende precisamente de esa motivación. Les acabo de hablar de la importancia de esa visión, les acabo de hablar de la importancia de ese porqué. Esta etapa dura de acuerdo a esa motivación inicial, a esa resistencia que la persona pueda tener con ese país de residencia. Y qué tan lejano es la cultura de esta persona con la cultura de origen. Lo bueno de esta etapa es que poco a poco se va la frustración cuando se empiezan a conocer los sistemas. Cuando ya nos empezamos a habituar, esto funciona y las cosas se van dando más fáciles, entonces esta frustración va desapareciendo. Y ahí es donde se da la etapa de adaptación. Sí, tenemos una pregunta, Tessa. Sí, Margarita, por acá están preguntando también, tienen un caso conocido de una pareja sin hijos que se fue a otro país porque ella consiguió el trabajo, ¿sí? O sea, Sí. la ascendieron y en la misma empresa, pero la mandaron a otro país y él fue a acompañar a su esposa porque decidieron irse los dos, pero él no consiguió, digamos, adaptarse tan fácil y ahí ella como que obviamente tuvo sus amigos y su vida, empezó a hacer su vida y él fue el que por acompañarla, pero como que perdió un poco eso. La pregunta es más o menos Sí. cómo se podría manejar, ¿no? Que, Hay una cuestión, esa situación es muy frecuente porque normalmente en los expatriados hay una persona que traslada y la otra persona que deja su trabajo y precisamente lo que les estoy diciendo, una persona que puede estar muy bien posicionada en su trabajo, puede tener también como eh, um, toda esa experiencia, sentirse muy bien en su trabajo y deciden ambos irse a otro país de residencia. Eh, es importante poder, primero que todo, eh, empoderar a esa persona que, que, que está acompañando, que ha decidido irse también, empoderar a esa persona porque una de las historias que escucho mucho es, a mí me trajeron. Y cuando estamos hablando de adultos, nadie te trae. Cuando estamos hablando de adultos, ustedes dos tomaron la decisión y ustedes dos están enfrentando esa decisión que tomaron. Los niños cambian porque los niños sí se llevan, pero los adultos es una decisión mutua y siempre la persona que llega con el trabajo se puede instalar muchísimo más rápido porque ya tiene los colegas del trabajo, entonces ya tiene la red social, por decirlo así. Esta persona que lleva el trabajo y que aló a la otra persona un poco para motivarlo, para decir, vámonos, esta es una buena oportunidad, esta persona puede cargar mucha culpa. Si las cosas en un momento dado no están funcionando, esta persona se va a sentir muy responsable acerca de esta situación. Cuando esta es una de las situaciones que las multinacionales, con las que las multinacionales tienen mayor problema, porque cuando el esposo o la esposa no se adapta, eso significa que la pareja se va a devolver, por decirlo así. Entonces es muy importante, como les decía, uno, empoderar a esa persona, saber que es una decisión propia. Dos, empezar a crear ese camino. Y esto lo vamos a ir hablando también. Empezar a crear ese camino porque hay que crear un plan. Llegar y mudarse a otro país no es una cuestión de encontrar un trabajo en un mes, en 2 meses. Muchas veces poder instalarse en otro país es cuestión de años. Y cuando me refiero a años es poder homologar un título, poder aprender el idioma, y hacer cosas tan básicas como sacar la licencia de conducir,
Aquí en Holanda tengo amigos que han intentado sacar la licencia 5 veces y todavía no pasan el test, el examen. Entonces, todo esto va siendo un camino largo y es importante saber que hay que tener paciencia y también es importante saber crear ese plan e ir caminando con ese plan. Y también descubrir exactamente qué es lo que quieres hacer, porque cuando sabes qué quieres hacer, puedes crear ese plan. Si para mí como psicóloga, una de las cosas que yo tenía que hacer inmediatamente era aprender holandés. Entonces yo decía, bueno, entonces mi plan es que inmediatamente tengo que tener un buen nivel de holandés para poder trabajar en Holanda. Entonces es muy importante poder crear ese plan. Sigo con la adaptación. ¿Hay alguna otra pregunta? Tengo dos más que de repente te las hago y tú ves si las respondemos ahora o si en el O transcurso. más adelante. Sí, dice, es sobre hijos que se van a ir fuera, las dos preguntas Ah, son muy un bien. poco parecidas. Dice, si quiero enviar a mi hija a estudiar al extranjero, pero no tengo familia allá, ¿en qué debería preocuparme primero? ¿Sí? Esa es una. Okay. Y la otra es cómo oriento a mi hijo a que escoja un país si somos latinos, ¿qué países recomienda para adaptarse mejor o algo así? Muy bien. Gracias. Cuando los hijos se van afuera, primero, ¿en qué te debes preocupar? En tener una buena comunicación con tu hijo. Eso es lo primero, eh, en poder, eh, en poder seguir siendo esa red de apoyo desde el lugar donde estás. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ellos ver que ellos tengan las herramientas. Um, a nivel práctico, una de las cosas muy sencillas que a mí me costó mucho, por ejemplo, era poder vivir sola y hacer las cosas de casa sola. Entonces, cocinar eso a nivel práctico, eso fue algo que me costó mucho cuando salí varias veces del país, pero ya cuando salí a un lugar donde tenía que estar totalmente sola, eso me costó mucho y entonces son herramientas prácticas para el día a día. Simplemente, la otra cuestión es lo que decía, mucho énfasis en esa comunicación, mucho énfasis que esa comunicación no tenga juicio, que esa comunicación no tenga exigencias determinadas. Entonces, si tu hijo te llama y te dice que está mal, aceptar que se sienta mal. Si te dice que esto es muy difícil, sí, es difícil. Es decir, animar sin quitar, eh, sin quitar la importancia a esos sentimientos que él está teniendo en ese momento. ¿Y cómo orientar para ver qué país escoger? Yo creo que una de las cosas por las cuales escoges un país y escoges otro país y en un país te sientes en casa y en otro no, es una cuestión de valores. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante para ti en tu vida diaria? ¿Qué es importante para tu hijo en tu vida diaria? En su vida diaria. De esa forma van a saber qué país es el que más les conviene. Entonces, sigo con la adaptación. En la parte de adaptación, como les decía, venimos del choque y luego vamos a la adaptación cuando ya conocemos los sistemas. Entonces, en este momento ya las cosas cuestan menos y ya se tiene un círculo de apoyo, ya se tienen amigos, ya se puede recurrir a más gente en el caso de que haya algún problema. La diferencia, ahora que me están preguntando por los hijos y ahora que están preguntando por el papá que se va afuera, la diferencia entre sentirse en casa y sentirse solo
o extrañar son los amigos. En el momento que tengas esas conexiones a nivel interpersonal, que te llenen, que te apoyen, en ese momento vas a estar bien estando en el exterior. La diferencia en tener éxito cuando estás en el exterior es que parte de sus amigos puede ser muchos, pero tener parte de sus amigos que sean nativos. Porque los nativos, y hay países donde es un poco más difícil tener una relación con nativos, una amistad con nativos, por ejemplo, Holanda, les cuesta a ellos más entablar relaciones o cuesta más tiempo entablar relaciones. La diferencia es poder tener estos amigos nativos porque ellos son capaces de enseñarte el camino y te van a enseñar soluciones que si estás únicamente hablando con personas extranjeras no vas a poder encontrar. Entonces han hecho estudios donde han mandado estudiantes americanos para prácticas en Latinoamérica y se dieron cuenta que los estudiantes que tenían éxito eran los estudiantes que tenían mejor relación con los nativos. Y evaluaron todo, evaluaron el idioma, el desempeño del idioma, las notas que tenían, exámenes de personalidad. Lo que más funcionaba era tener esos contactos nativos en ese país de residencia. Y hay una cuestión que muchas personas no piensan y para la mamá que nos está escuchando, que va a mandar a su hijo, para la familia que el papá está en el exterior, es el choque de regreso. Porque obviamente esta persona en ese proceso tan grande de adaptación que ha tenido que hacer, en ese proceso tan grande, ha aprendido muchas cosas, ha crecido, ha cambiado y luego cuando llega a su país de origen, tiene el mismo choque que tuvo al salir, lo va a tener, pero es un choque mucho más incomprendido. ¿Por qué? Porque ¿cómo tienes un choque cuando regresas a casa y conoces todo y ya sabes cómo funcionan las cosas acá? No importa a que sepas cómo funcionan las cosas, ya estás habituado a algo y ya vas a tener ese choque. Y ese choque es muy doloroso también. Es doloroso y he tenido un par de personas que están en su país de origen y me buscan y me dicen, es que no sé cómo volverme a adaptar, no sé cómo construir una vida de nuevo aquí. No sé ahora con la visión que tengo cómo entrar a una empresa dentro de mi país de origen. Entonces, es difícil para la familia ver esto y es difícil para los amigos ver esto y es bastante incomprendido. Ahora sí vamos a hablar un poco de las familias y vamos a hablar de estos casos. Y para eso también me gustaría eh, que los que nos están escuchando, todos ustedes hagan parte de esto. Ustedes que tienen esas preguntas, me gustaría también que se pusieran ustedes mismos en estos casos y que me dieran también sus respuestas. ¿Qué consideran que es importante aquí? Todos ustedes están estudiando para ser coaches o muchos de ustedes ya son coaches. Entonces, me gustaría que se pusieran, he creado un par de avatares, un par de personas ficticias, y me gustaría que se pusieran en la piel de estas personas y que me dijeran ustedes qué es importante para estas personas trabajar y qué consideran ustedes que puedan hacer por estas personas. Entonces, primero vamos a hablar de una mamá y precisamente es muy parecido a lo que me están diciendo, una mamá de 39 años que la trasladan de una empresa como gerente de un departamento, tiene una gran promoción, ha sido una sorpresa para la familia, eh, ha sido una decisión familiar mudarse, ella sabe inglés, es el idioma corporativo, es el inglés, sin embargo, no habla holandés y considera que tiene una dificultad de comunicación con los nativos.
Porque podemos decir, sí, habla inglés, la empresa habla inglés, pero si te vas a tomar un café, si vas a estar a la hora de la comida, del almuerzo, ya no te vas a poder comunicar. Entonces, ella conoce, ella ha trabajado, ha tenido esta experiencia en la compañía, pero ahora ve que los protocolos de trabajo son diferentes en esa casa matriz. eh, Se siente muy estresada por aprender y esto es muy importante. Las personas que se mudan a otro país para estudiar, para trabajar, hay un compromiso muy grande con el poder demostrar que pueden desempeñar ese trabajo. ¿Y a qué me refiero acá? Una de las cuestiones, si piensan ustedes en este momento, ¿por qué compraron el teléfono que tienen? ¿Por qué contrataron a una persona? Todo siempre es fundamentado en la confianza. Entonces, si ustedes dicen voy a comprar ese teléfono, es porque confían que ese teléfono les va a funcionar bien. Si ustedes contratan a alguien, es que confían que esa persona va a hacer ese trabajo. Y cuando estás en el exterior y cuando vas a pedir un trabajo o vas a solicitar un trabajo, hay una barrera ahí porque ¿cómo va a confiar esa persona en ti? Si no conoce de qué universidad saliste, si no conoce las empresas en que trabajaste, si no conoce absolutamente nada de tu background, de tu experiencia, de tu pasado, entonces, ¿cómo va a confiar esta persona en ti? Entonces, uno de los grandes retos que tienen los profesionales internacionales es cuando llegan al país es poder demostrar que son buenos trabajadores. Y como lo decíamos ahora, cuando una persona llega, tiene su trabajo eh, y fue la persona que propuso mover a toda la familia, puede sentir culpabilidad. Trajo a toda su familia eh, y muchas veces no se habla de estas preocupaciones. Entonces, esta persona consulta porque quiere manejar el estrés. Y yo les pregunto a ustedes, como coaches, ¿qué ayuda podrían brindar a esa persona? Vamos a ver, por aquí justo ya están Sí. respondiendo algunas personas. Te voy a ir comentando. Me encanta, estamos súper participativos. A ver, dice, primero, hablar con los niños acerca del cambio, cómo explicarles, ¿no? Sí. Buscar una escuela bilingüe para, para que el niño tenga la facilidad de aprender el nuevo idioma, pero también tener su propio idioma, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, dice también entender que el cambio no va a ser fácil, que probablemente Ujú, durará tiempo, como que tenerlo claro, ¿no? Entenderlo. ujú, Hablar con los hijos con seguridad para enviarles un mensaje de seguridad. ujú, Dice también mucha comunicación, trabajar mucho la mentalidad y empoderamiento para ser líder de la familia frente a estos cambios radicales. Y bueno, aprender a manejar el estrés. ujú. Eso tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias por todas esas respuestas. Me las he ido anotando. Em, Entender el cambio es fundamental, poder hablar con los hijos es fundamental, empoderamiento es también fundamental. Em, Poder manejar todo este tipo de cambios eh, es, parece obvio y también hay muchas veces que uno puede quedarse atorado en alguno de ellos. Voy a retomar uno que dijeron ustedes acá, que es hablar con los hijos. Es importante, ya que los hijos no son los que toman esta decisión, poder hablar con ellos y porque ellos también tienen que hacer sus duelos y también tienen que hacer sus procesos. Yo les traía algunas respuestas que se las quiero explicar.
Como les dije anteriormente, ¿cuál es la motivación de la mudanza? ¿Está clara la motivación tanto en papá, mamá, hijos? Esa motivación de la mudanza, ¿todos están de acuerdo con esa mudanza? Hay que checar eso. Por ejemplo, les dije, ay, ella no habla bien el inglés, pero no se comunica en holandés. Una de las mayores dificultades que tienen las personas que van al exterior es la comunicación en otro idioma. Y lo que yo he visto, incluso personas que son totalmente bilingües, que han estudiado en el país de origen 12 años, por ejemplo, en inglés, cuando llegan al país de residencia y tienen que desempeñarse en ese idioma, pueden tener problemas y no entienden por qué. Y dicen, mi inglés no es lo suficientemente bueno. Y la cuestión, por ejemplo, una de las cuestiones dentro del idioma es que también hay un factor muy emocional. Y eso significa que el idioma no es únicamente no para trabajar el idioma o en el momento que ustedes como coaches llegue un cliente y les dice, quiero mejorar mi idioma, hay que chequear sí, qué puedes hacer a diario para mejorar tu idioma y eso es cuestión de habilidades, pero también hay que chequear las emociones. Y con esto me refiero que he tenido clientes que han hecho la misma presentación en el mismo idioma frente a un equipo y les ha ido espectacular y hacen la misma presentación frente a otro equipo y no les salen las palabras. Y es el factor emocional. Me gusta este equipo de trabajo, no me gusta este equipo de trabajo, me gusta esta empresa, no me gusta esta empresa, me gusta este país de residencia, no me gusta este país de residencia. Hay que chequear la parte emocional para poder llegar a esa parte de desempeño. Problemas de la comunicación. Entonces también hay que ver, hay una parte cultural en esos problemas de comunicación, porque muchas veces pueden estar hablando el mismo idioma, pero igual pueden haber otro tipo de dificultades, como es la parte cultural, como es la parte de interacción social, las diferencias entre los estilos de interacción. Como ustedes bien lo dijeron, manejar el estrés es fundamental y también poder manejar la culpabilidad respecto a su familia. Y ustedes lo dijeron muy bien, con la comunicación, poder hablar con los hijos. Les voy a, estoy viendo el tiempo y voy a presentarles el padre. Vamos a ver el padre. Y este es el caso que ustedes me estaban comentando. Este es un padre que fue médico en su país de origen, que vino con la esposa que fue promovida a Holanda. Entonces deja su trabajo y ahora está en la parte de integrarse en Holanda y está aprendiendo el idioma. Es la primera vez que aprende un idioma y lo considera muy difícil, muy intenso. Al principio veía que es un descanso, que era como un descanso poder tomarse un tiempo para organizar casa, pero ya ese periodo de que, bueno, llegamos, ya nos organizamos y ahora qué voy a hacer con mi vida acá, se desespera un poco, no se atreve a hablar el idioma extranjero, se siente muy aislado y siente que solo puede hablar con la esposa y con la hija y se enfrenta a la situación de homologar los estudios. Y para las personas que han estado por fuera, esto pueden ser volver a estudiar toda la carrera o pueden ser años de volver a la universidad. Y está buscando un coach para su carrera. ¿Qué consideran ustedes que podrían trabajar con esta persona? A ver, por aquí vamos leyendo un poco. Dice trabajar en
trabajar en mejorar el autoestima y la seguridad. Ujú. Muy bien. Dice, trabajar como que en animarse a buscar una especialidad. Ujú. Muy bien. Ujú. Eso, vamos a esperar un poquito a ver si alguien más. Igual, empezar con el idioma, aprenderlo, Ujú. lanzarse a hablarlo, ¿no? Perfecto, muy bien. Eso. Eh, ujú. Hay varias cosas que me están diciendo acá. Por ejemplo, hay que trabajar la seguridad, hay que trabajar en la autoestima, hay que recuperar esa sensación de que soy capaz. Volver a redescubrir esos talentos, y ahora lo tengo como una de las soluciones. Esta cuestión de, me encantó esto de animarse a buscar una especialidad, es importante. ¿Por qué? Porque lo que les estaba diciendo, si la confianza se crea, esa es una forma de crear confianza. Y cuando estás en otro país, puedes crear confianza si entras a estudiar en una universidad de ese país. Entonces ya un empleador va a decir, si esta persona salió de esta universidad de este país, es que tiene los conocimientos para poder trabajar en mi empresa. Entonces eso es una muy buena estrategia para que pueda seguir adelante y ubicarse. También podría ser una práctica. Y también a nivel del idioma, por ejemplo, se puede trabajar toda la parte de administración de errores. Cuando uno aprende el idioma por primera vez, se olvida de todos los errores que cometió cuando uno estaba pequeño aprendiendo el idioma. Entonces es importante conocer que aprender ese idioma es cuestión de tiempo, es cuestión no, ahora no lo va a poder decir. Im- em, que te entras, ¿cómo se dice? ¿Como No, interiorizar o como... no, que te entras al tema, que Ah, te como meterse en el tema, meterse enfocarse. en el tema. Sí, no me llegó la palabra, pero bueno. Este tipo de cosas y sobre todo si esta persona tiene miedo de hablar, es verlo como un juego, disfrutarlo. Es muy importante cuando estamos aprendiendo un idioma. Vamos a ver las soluciones que les tengo acá. Eh, Sumergirse es la palabra que buscas. sumergirse, sí, sumergirse. Eh, aceptar de alguna forma que por un momento va a haber esa pérdida de esa carrera profesional y que hay que buscar alternativas. Aquí también hay que ver como la elaboración a futuro. Es decir, si yo quiero seguir con mi carrera acá, entonces eh, voy a tener que hacer una especialización que va a ser 1 año o 2 años, voy a tener que aprender el idioma, pero empezar a verlo como un plan. Y si es de homologar, ok, tengo que homologar el título, que va a ser también un tiempo. Empezar a ver esto como un plan y saber que se va progresando. También lo que hablamos acerca de los bloqueos del idioma, cómo ver ese idioma precisamente para que no nos dé esto, la pena de hablarlo en público, tomarlo, aprender, cuando uno es extranjero, uno aprende a reírse de sus errores, porque los vas a cometer. Es decir, se van a cometer los errores, eh, y hay que aprender a corregir y luego a reírse y decir, bueno, y ya aprendí. También a nivel de aislamiento, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden encontrar grupos, ahora hay cantidad de websites para, para reunirse, dices expatriados en La Haya, expatriados o expatriados que hablan español, o hay cantidad de oportunidades para poder reunirse y para poder superar ese aislamiento. Voy a ir a la parte de los chiquitos, de los niños, porque hay procesos muy interesantes acá. Y por ejemplo, aquí tengo una chiquita de 6 años que tiene problemas de adaptación en el colegio, no quiere hablar en clase, comenzó el colegio internacional, habla inglés con sus amigos, lo que no entiende lo pregunta con las manos o con un iPad, extraña a sus amigos en el país de origen,
no entiende por qué se mudaron, oye que sus papás no saben si se van a quedar en el país de residencia o se van a devolver. En el colegio anterior tenía excelentes notas, ahora le va muy mal académicamente. Y eso ya se los dije, oye que sus papás no saben si se van a devolver o se van a quedar. ¿Qué harían ustedes en este caso? Por aquí ya hay algunas respuestas. Dice, bueno, trabajar el duelo en la niña. Ujú, Eh, tema de comunicación. ujú. Acá hay una persona que dice no ocultarle las dudas, sino como que conversarlo Ujú. inclusive con ella, ¿no? Sí, muy bien. Porque la comunicación es importante, ser asertivo y claro. Ujú. Aquí otra persona dice no hablar más de la cuenta con la niña presente. Ujú. Ujú. Fortalecer la confianza con ella. Ujú. Muy bien. Ujú. Eso está excelente. Voy a volver a lo que están diciendo ustedes. Primero, esto que acaban de decir acerca del duelo es muy importante. Hay que hacer un proceso de despedida de este país de origen. Hay que hacer un proceso de despedida de los amiguitos. Muchas personas tienen algo que es como un pasaporte para los niños y en ese pasaporte está la foto de los amiguitos que tenían y en ese pasaporte están las actividades que me gustaba hacer en el país de origen y la comida y todo esto, porque es importante que ellos lo lleven consigo y es importante que, por ejemplo, en el momento que lo puedan traer a una escuela donde llegan y que la maestra o el maestro pueda ver quién es este niño. Eh, la comunicación clara, poder comunicar todo lo que está pasando, hay libros especializados para niños que se van al exterior, donde se habla sobre todo el proceso de qué es lo que va a pasar. Se le pregunta a los niños también, por ejemplo, ¿en dónde sienten tu país? Entonces, a lo mejor en las manos lo sentimos, o en la boca por la comida, o en el cuerpo porque es caliente. Entonces, ¿dónde sientes tu país? Eh, la parte de poder hablar con ellos, la parte de las dudas, ahora les cuento una historia acerca de esto, es, es importante poder hablar con los niños acerca de este proceso. Es importante hablar con ellos de las cosas que están pasando. Um, y ser asertivo, claro y transmitir esa confianza. Sobre todo en la parte de confianza, poder validar lo que decíamos, un niño que tiene buenas notas en el lugar de origen, pero luego no tiene las buenas notas en la nueva escuela, poder validar ese trabajo, poder validar que hay un cambio, poder validar que sí él tiene el conocimiento, pero entonces buscar cuáles son esos sistemas que pueden estar fallando, qué es lo que puede estar fallando allí. ¿Qué tengo para ustedes? El proceso de duelo, ya lo hablamos. La transición. Hay algo que pasa en las escuelas internacionales y es que muchas veces eh, llega hay un cambio y se le pide al niño que a la semana de llegar a la escuela internacional, entonces que nos cuentes y de dónde vienes y qué haces y qué hacen tus papás. Y lo que muchas personas no saben es que esta parte de duelo y esta transición puede durar hasta un año. Entonces puede que en el primer año este niño no se sienta a gusto para compartir y no se sienta a gusto para poder hablar de sí mismo. Entonces hay que dejar que estos procesos se vayan dando. Por ejemplo, una profesora me contaba una historia de un niño que todos los días iba con el abrigo a la clase y no se quitaba el abrigo. Y el abrigo era como su protección
y luego ya de unos meses, entonces ya dijo, bueno, ya me quito el abrigo y ya empezó a hablar. Lo que hablábamos de explorar las causas del mal desempeño académico, explorar las dificultades que tiene la familia. Hay muchas situaciones muy diferentes de cada familia. Y sí hay familias que se están mudando porque son migrantes económicos, es decir, salieron de un lugar porque no tenían trabajo, se van a otro lugar y no se van ya con un contrato, sino que están buscando. Esa familia en ese momento puede que los papás estén totalmente enfocados en la supervivencia y que no puedan prestarle atención al niño. Entonces, cuando hay ese tipo de casos, hay padres que dicen, bueno, ya está en el colegio, entonces el niño ya está solucionado, ya va a salir todo bien con él. Y no hay el espacio para ver si realmente todo está funcionando o no. La falta de claridad hacia el futuro, lo que les decían estos padres en este caso no estaban seguros, nos vamos, nos devolvemos, también pasa lo mismo que pasa con nosotros, que si tenemos claridad en el momento, no, ustedes lo saben como coaches, en el momento que la persona llega a la claridad, se mueve y todo se alinea y todos los obstáculos se van removiendo, pero es cuestión de claridad. Exactamente, es muy lindo ver exactamente esto pasa con los niños. Ha habido casos de niños que realmente no se logran adaptar y cuando van a ver es que escuchaban en su casa, ¿será que nos devolvemos? ¿Será que no? ¿Será que salió la visa? ¿No salió? ¿Será que salió el permiso de residencia? Sale el permiso de residencia, inmediatamente el niño aprende el idioma. Inmediatamente tiene amigos, inmediatamente se adapta. Entonces, esa visión, esa claridad que necesitamos los adultos, los niños también lo necesitan. Y pueden haber niños cuando no se ha hecho este duelo, cuando no se ha hecho esta transición, cuando no hay el espacio para hablar sobre esas emociones, hay niños, sobre todo adolescentes, que sufren en silencio. Entonces es importante verlo. Voy a seguir un poco porque estoy viendo el tiempo, entonces voy a seguir un poco avanzando. Y entonces les quería comentar cuál es la importancia del coaching en todo esto que estamos viendo. Cuando una persona se va al exterior, tiene nuevas responsabilidades, tiene nuevas exigencias que van a traer estrés, pierden lo que hablábamos durante esta sesión, pierden estas referencias que tenían, por ejemplo, tienen nuevos criterios de éxito en ese país de residencia que no conocen. El sentido común es un sentido cultural. Ni siquiera podemos decir utiliza el sentido común porque el sentido común de un país a otro cambia. Hay momentos de confusión, hay muchos momentos, como dije, de aprendizaje y desaprendizaje. Y también las familias necesitan en esos momentos grandes apoyos. ¿Qué podemos hacer desde el coaching? Fortalecer estas relaciones intrafamiliares, redescubrir las fortalezas de las personas y los talentos que por todo este cambio de referentes se quedan relegados o muchas veces empezamos a dudar de las capacidades que tenemos. Entonces es importante redescubrir estas fortalezas, redescubrir estos talentos, trazar el camino para poder sentir que estamos progresando. Es un cambio, es una adaptación, es un estabilizarnos en un periodo que puede ser de años. Entonces hay que trazar ese camino y decir, estamos progresando, porque puede haber mucha frustración, puede haber mucho enojo, puede haber mucha tristeza en ese camino. Es importante enfrentar estas etapas de adaptación, conocerlas, para saber que es normal sentirlas. Y lo que pasa es que una persona que toma la decisión de irse a otro país es una persona que hace un esfuerzo,
es una persona que es buena trabajadora, es una persona que está haciendo algo, está saliendo de su zona de confort. Y ese tipo de personas no están acostumbradas a pedir ayuda. Entonces es importante poder que las personas conozcan las etapas de adaptación, sepan que hay momentos en que se van a sentir muy bien, sepan que hay momentos en que se van a sentir muy mal. También a nivel de coaching se pueden facilitar todos los procesos de integración laboral, todos los procesos de integración académica, precisamente por el desconocimiento que trae esta persona. No solo trae el desconocimiento de los sistemas, sino también que trae la resistencia al cambio. Y en ese momento, como coaches, podemos hacer mucho. Y lo más importante, ya hemos visto algunos ejemplos, pero lo más importante en estos ejemplos que hemos visto es que la propia persona pueda traer esa molestia y que la propia persona pueda definir qué es lo que quiere alcanzar y que ella sea el centro, como siempre lo hacemos desde el coaching. Sin embargo, podemos hacer muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Hay desafíos. Estas personas pueden que no lleguen a nosotros. ¿Por qué? Es probable que solo una persona te consulte, no te consulte la familia. Hay cuestiones, creo que están en el otro slide, pero y creo que ustedes también pueden tener la experiencia. Si hay algo, hay un problema evidente, por ejemplo, que haya malas notas de un niño, entonces aquí, venga, aquí le traigo a mi hijo y devuélvamelo como nuevo, pero no se toma la responsabilidad si hay una situación en casa, si hay cosas que están pasando. La persona puede que consulte por problemas puntuales. Es decir, si hay este tabú, hay una persona que te puede consultar, no me está yendo bien en el trabajo, pero a lo mejor no quiere ver qué es lo que está pasando a nivel de familia, no quiere ver cómo este estrés, esta responsabilidad, esta culpabilidad que se puede estar sintiendo. Y una vez por ejemplo, se resuelve ese problema, de ese problema puntual, y dice, bueno, ahora mejoré en el trabajo, mejoré en la comunicación, ahora me siento mejor, ahora me siento más tranquilo. En ese momento se dice, bueno, ¿y mi familia? ¿Cómo hago esto para traerlo a mi familia? Entonces, puede que lleguen personas consultando de esta forma. Y las primeras dos, ya les hablé de esto. El otro inconveniente muy grande que se van a encontrar ustedes como coaches es que a nivel empresarial, una empresa que tenga personas que trabajen a nivel internacional en equipos multiculturales, puede que tengan problemas, pero contratar a alguien para que les ayude a resolver esos problemas, contratar a alguien para que acompañe o para que guíe, de alguna forma puede ser más visto. Entonces dicen, no, a nosotros no nos pasa nada, no, nosotros no tenemos ningún problema con nuestros empleados o no tenemos ningún problema con los estudiantes porque no quieren reconocer que algo está pasando. Entonces, muchas de las cosas que uno puede hacer como coach es, por ejemplo, cuando uno se va a acercar a una institución, poder poner esta ayuda en positivo. Entonces, no decir, vamos a ayudar a las familias que están teniendo dificultades en cuanto a esto, sino decir, vamos a crear el día familiar con familias felices y poder prestar esa ayuda desde un enfoque que sea mejor recibido para poder llegar a esas personas a las que queremos llegar. Si tienen preguntas, son bienvenidas. Gracias, Margarita. Acá creo que tenemos algunas preguntas, ahora te las leo, pero sobre todo tenemos muchos comentarios de agradecimiento, de que muy interesante el tema.
A todas las personas les ha encantado de verdad la ponencia. A mí particularmente también me ha parecido muy interesante, he aprendido un montón. Y creo que por aquí tenemos algunas preguntas. Dice, Que no se vayan porque al final les voy a dejar un link para que puedan hacer la evaluación y también para poder darles un resumen de las etapas de adaptación que está al final de la evaluación. perfecto, perfecto. Ahora justo les voy a compartir también esos links en el mismo chat de Facebook para que lo vean todos. Ujú. Tenemos, ¿por dónde podemos empezar o cómo podemos empezar a trabajar el duelo en adolescentes? Ujú. Esa es una pregunta. Y otra pregunta dice, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja a que no le afecte dejar su trabajo si con mi cambio de trabajo será mucho mejor? Ujú. ¿Cómo ayudar a la pareja, no? Ujú. Eso es lo que tenemos por ahora. Si aparecen más, ahorita las voy leyendo. La parte de duelo en adolescentes, eh, poder hablar con ellos, es decir, poder explicar eh, por qué nos movemos, poder darle a ellos la voz, eh, dejarles que ellos puedan expresar que se sienten mal, dejar que ellos puedan expresar voy a extrañar a mis amigos, sobre todo dar ese espacio de reconocimiento, dar ese espacio de reconocimiento, poder brindar estrategias y yo creo que eh, ahora con todo lo que tenemos a nivel tecnológico, hay muchas estrategias para poder seguir estando en contacto. Entonces, poder sobre todo reconocer lo que está pasando en ese momento, reconocer las frustraciones, reconocer la tristeza y poder pensar conjuntamente en qué se puede hacer o elaborar ese plan para poder seguir en contacto con esos amigos, para poder hacer esa transición de la mejor forma posible y empezar a introducir ese nuevo país, es decir, empezar a hablar del nuevo país, empezar a hablar de las nuevas cosas que se pueden hacer allá, de las posibilidades que hay, entonces hacer de esta forma esa transición un poco más suave. En cuanto a la pareja, ¿cómo hacer para que la pareja se afecte menos con esto? Esto, yo creo que en parte, como les decía antes, no es él me trajo, yo la traje. Esto es una decisión personal y eso es una decisión conjunta. Entonces es importante también que en estas conversaciones que se toman en esta decisión, que ambos tengan el espacio para, para darle voz a sus necesidades, para darle voz a sus deseos. Saber que como pareja esto es una decisión que están tomando ambos, saber a dónde quieren llegar ambos como pareja. Si esto es el plan como pareja juntos, va a ser menos traumático a que una persona de pronto imponga y que la otra eh, siga. Entonces es cómo alinear esta decisión con ese plan que tenemos como pareja. Cómo alinear esta decisión con las experiencias que queremos tener como pareja. Si nosotros queremos vivir, por decirlo así, en paz, o si queremos construir un futuro X para nuestros hijos y vemos que este país nos está dando esa oportunidad de hacerlo, entonces conocer ese por qué nos vamos a mudar y tener, y obviamente dar el espacio para comunicar todas las frustraciones. Gracias, gracias Margarita. Tenemos aquí un par de preguntas más. Bueno, muy ¿Cómo, bien. cómo contener a la familia si es solo el padre el que se está yendo? ¿Cómo contener a la familia si Uh -huh, solamente se va el padre?
Y hay otra consulta, ¿cómo saber cuál es el momento adecuado para pedir ayuda? Mm, ujú. ¿Cómo identificar eso? Muy bien. Em, ¿Cómo contener a la familia? Lo mismo que he estado diciendo con las parejas, lo mismo que he estado diciendo con los adolescentes, es mucho la parte de comunicación. Es lo más importante de esa comunicación es poder comunicar todo sin juicios. En el momento, por ejemplo, en el momento que se está dando un juicio, se para de ver las oportunidades, se para de ver el lado bueno de la situación. Entonces, sobre todo, poder comunicar exactamente qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y poderlo comunicar sin el juicio, sin decir, es que nos tuvimos que ir, y comunicarlo, por decirlo así, desde ese aspecto de víctima, esto es lo único que podemos hacer. No, son nuestras propias decisiones. No ver un país, me parece muy importante, no ver un país como bueno, otro país como malo. Todos los países son diferentes. Es decir, toda la parte de comunicación a la familia debe ser una comunicación abierta y sobre todo una comunicación sin juicios. Perfecto, Margarita. Muchas gracias. Estoy dándole una última revisada. Muchas gracias. Muy buena presentación. Ya creo que no tenemos más consultas. Puros mensajes de agradecimiento. Margarita, de verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros hoy día. Ahí está la información. Está Está la dejándonos información. Ujú, para que cualquier cosa te puedan contactar. Yo ya les compartí a todos también el link del formulario, de tus redes sociales. Por mi parte, no me queda más que agradecerte. Te dejo si quieres un ratito, si es que tienes algunas últimas palabras. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante el tema que nos has tocado hoy día. Pues muchas gracias por ustedes por invitarme. Espero a las personas que quieran salir de su país de residencia, a los que tengan familiares que estén fuera del país, sobre todo mucha comprensión porque son procesos de bastante esfuerzo, son procesos que tienen momentos muy difíciles, hay procesos que tienen, que se llega en algunos momentos hasta la desesperación de no ver cómo puedo organizar esto, qué alternativas puedo ver. Las personas que salen fuera del país están haciendo un gran esfuerzo. Hay personas que en muchas ocasiones dejan a sus hijos en su país de origen, como lo estamos viendo, dejan a su familia en su país de origen y se están abriendo camino ellos solos. Entonces es un momento donde ellos necesitan mucha comprensión y por eso les hablo tanto de esa comunicación. Ellos necesitan mucha comprensión y sobre todo ustedes también como familias, también hablen entre ustedes, también eh, únanse mucho más entre ustedes, así estén en otro país. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí y me encuentran en social media. Los espero a todos ustedes para que me digan qué les pareció esta presentación, está la evaluación. Al final de la evaluación está también el link de, del resumen que pueden descargar. Si tienen algún problema con ese link, me pueden escribir y se los mando por aparte. Y también dentro de la evaluación, si quieren dejar algún testimonio, lo pueden dejar. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Margarita, por habernos acompañado hoy. De verdad tenemos muchos comentarios, muchos likes, muchos corazones. A todo el mundo le ha gustado muchísimo la presentación.
igual va a quedar ahí en las redes para que la vean cuando quieran. Y el formulario, Margarita, última consulta mía, ¿va a quedar, o sea, está para siempre o Sí, tiene? sí, Perfecto. O sea, si hay personas que ven esta presentación después, igual van a poder llenar el ya formulario que está. ahí se queda también. Súper. Perfecto. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los que se han conectado por acá y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bueno, gracias.